Hola, hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Conexión Estelar, hoy con un programa especial, en un horario especial, miércoles, por supuesto, que estamos haciendo en este horario 7:30 hora Miami, 7:30 hora Boston, 6:30 hora Colombia, con una invitada especial a todos y todas los que se puedan conectar. Gracias inmensas por estar conectados con nosotros. Vamos a dar inicio con un programa con Úrsula Paz, hablar de astrología y el sagrado femenino. Vamos a empezar. Carlos Pérez, ¿estás por ahí? No te escucho. ¿Me escuchas, Carlos? ¿Tú me escuchas a mí? A todos los que se están conectando, gracias. Bienvenidos, Jairo, bienvenido. Nervis, Ángelo, bienvenido. Alexandra, qué bueno que estás con nosotros, bienvenida. Ligia Ríos, madre, gracias. Alba Uribe, gracias por estar conectada con Conexión Estelar, acá desde la cuenta de Engomados. Juliana, qué rico verte, bienvenida. Gracias inmensa. Mariglo, accesorios, qué bueno que estás acá. Caliche, sigue cuadrando tus sonidos. Si tienes que salirte para volver a entrar, no problem. Estamos esperando que nuestra invitada se conecte para dar inicio a nuestro programa de esta noche en Conexión Estelar. Mientras que Carlos Pérez se conecta, quiero que vayan ustedes preparándose, vayan invitando a más personas. Hoy vamos a tener una de las mujeres más interesantes, una mujer que sabe muchísimo de astrología. Ella está habitando, vive en Canadá, es chilena. Su nombre es Úrsula Paz y vamos a hablar de un tema muy interesante, el sagrado femenino y por qué esto encaja exactamente con el trabajo espiritual que ahora todos estamos atravesando y qué significado y qué preponderancia y qué características trae eso para nosotros. Recordando aquí un pequeño preámbulo de lo que estamos atravesando. Seguimos en temporada Piscis, el Sol se encuentra en el último signo, en el signo de Piscis, el número 12. Este es el signo del agua, es un signo emocional, es un signo espiritual, recoge los otros signos que se encuentran antes que él. Nati Santos, bienvenida. Creación Moni, bienvenida. Así que al estar en temporada Pisces también nos acercamos al final del año. El año astrológico que comienza el 21 de marzo. Estamos dando inicio a un año. Estamos cerrando entonces en el último signo Pisces y en donde tenemos varios planetas transitando y donde ya nos estamos acercando a un eclipse. Patricia, ¿cómo estás? Bienvenida, claro que sí, de Mariglo Accesorios. Qué bueno que estés con nosotros y gracias, como siempre, por estar acá conectada. Entonces, acabamos de atravesar el fin de semana una luna nueva en Pisces, Sol y Luna conectados. Vamos hacia el primer eclipse de luna este 25, va a ser en Libra. Recordemos que estamos atravesando este 2024 los ejes del karma, que son los puntos matemáticos donde está la transformación. Aries en el nodo norte, Libra en el nodo sur. Eso significa que todos de alguna manera estaremos atravesando lo que implica Aries, que es la valentía, el inicio, el ímpetu, pero también lo inmediato, tomar decisiones sin pensar. Y en Libra buscar el equilibrio y recuperar esa sensación de estar conectados con algo que llamamos balance, que llamamos paz, que llamamos la tranquilidad interna y todo eso recogido en eclipses y ya estamos en plena temporada de ello. Esta luna que inició el fin de semana que les comentaba en Pisces arrancó o inició esta temporada de eclipses y por tanto ya se acerca entonces momentos de cambio y momentos de mucha
intensidad emocional. Por supuesto, en el primer eclipse estaremos trabajando el emocional porque es un trabajo con la luna. Luego vendremos en abril, 8 de abril, con un eclipse de sol que incluso va a estar pasando por parte de América del Sur, Centroamérica, pero muy intensamente por gran parte del territorio de los Estados Unidos y Canadá. Y ya cerraríamos esta primera jornada de eclipses, llevándonos a la segunda temporada, que ya estaríamos hablando de septiembre, octubre de este año. Así que el sagrado femenino. ¿Por qué es importante hablar del sagrado femenino? ¿Por qué es importante integrar lo femenino en un momento en donde lo capricorniano ha cerrado ciclo? Plutón ha salido de Capricornio, dándole cabida entonces a las sensaciones de que lo patriarcal, ese masculino destructivo, ese asunto de tener el control, las estructuras sociales, fundamentalmente hablando, están siendo tergiversadas y están siendo miradas y están siendo analizadas y están llevándolas a un punto de mayor enfoque. Eso sucedió con Plutón transitando desde 2008 en Capricornio y justamente el año pasado tuvimos un pequeño periodo de Plutón en Acuario y este año ya entró casi de manera definitiva Plutón en Acuario, llevándonos entonces a una nueva manera de la transformación. Plutón es uno de los planetas transpersonales junto a Urano y junto a Neptuno, que justamente están haciendo un ciclo de nuevo comienzo en nuevos signos. El primero fue Plutón, luego vendrá Urano y luego tendremos a Neptuno, llevando entonces, según mucho trabajo espiritual y según los meditadores, según los místicos, según las personas que están dedicadas profundamente al trabajo de canalización y enfoque espiritual, a un profundo momento de reflexión, un cierre de ciclo de aquí hasta el 2026 y un comienzo de ciclo muy intenso del 2026 al 2030 con energías que estarán mostrándonos de verdadera manera todo lo que es lo que se conoce como la era de Acuario. Por eso hemos invitado, y Úrsula ha estado muy gentil en aceptar esta invitación. Yo soy un seguidor profundo de sus trabajos, de sus reflexiones, de sus cursos, de su manera de ver la mitología, porque hay algo que me encanta de Úrsula, y es el trabajo que ha hecho con la mitología, ubicándola, caracterizándola y llevándola al contexto del siglo XXI, sin que sea muy rígido y complejo de entender. Esa mitología que redondea, esa mitología que lleva más allá de lo griego, que al fin y al cabo es gran parte de lo que se usa en la astrología occidental, recogiendo ese mito y llevándolo a siempre por el lado femenino, que es una parte que está resurgiendo en la humanidad. ¿Qué es lo femenino? Pues eso es parte de lo que en este programa vamos a explorar con Úrsula, pero de alguna manera lo femenino es creativo, lo femenino es receptivo, lo femenino es canalización, lo femenino es empático, lo femenino tiene que ver, por supuesto, con la manera de crear, dar vida. Por eso, de alguna manera, son las mujeres una encarnación y una representación de lo femenino. Gran parte, por supuesto, de esta representación significa ser mujer. Es quienes más pueden acercarse a esta representación y de alguna manera también entonces vamos a ver y seremos bien testigos de cómo la mujer y cómo lo femenino para aquellos hombres también y por supuesto para aquellas mujeres que tengan un grado alto de identificación masculina, de llevar las riendas, de tomar decisiones, de ser inflexibles, de estar ajustados o apegados al sistema y a las estructuras hiper mega rígidas de la sociedad. De alguna manera, este tránsito de lo femenino que representa en la astrología no solamente la luna, un arquetipo muy básico y concreto de Cáncer, por ejemplo, pero también de Venus, que como hablábamos el día de ayer, tuvo un ingreso en Pisces muy fuerte, haciendo un contacto con Júpiter y con Urano, que hoy incluso están ya ubicados en energía con la luna en Capricornio. La tierra entonces de alguna manera también hace parte de este femenino, como un ser vivo, como una representación de un espíritu encarnado, no únicamente como algo externo que vemos y sentimos
como un planeta donde estamos ubicados y alojados y no tenemos una representación muy clara de lo que significa la recuperación de las culturas, de las tradiciones ancestrales, indígenas, aborígenes, y muchas de esas experiencias y textos antiguos que hablaban desde lo místico, desde la recuperación de lo natural, y por lo tanto también este femenino puede estar hablando de una llegada de tecnologías internas, ingeniería interna, humana, espiritual, de nuestro ser interno, pero también esto femenino también está hablando de la posibilidad de que muchas de las tradiciones naturales, terapias naturales, estén ubicadas con nosotros y estén relacionándose en este mundo postmoderno desde la ciencia política o desde la economía, y en donde también, por supuesto, estaremos hablando de ello. Así que bueno, ya tenemos a Úrsula, estoy esperando a Úrsula, dame un momento así Carlos Pérez, quien hace parte de Conexión Estelar, se logra conectar, que tiene algún problema. Gema Ferrari no estará acá. Saludando a todos los que nos puedan ver, escuchar a través de Spotify, YouTube y también desde Sabana Radio, emisora que lidera Carlos Cifuentes desde Bogotá, Colombia, que retransmite nuestro programa en su señal de radio y por internet. Así que bueno, no quiero dejar a Úrsula esperando, quiero invitarla para que empecemos nuestro programa de lo sagrado femenino con Úrsula Paz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Úrsula, qué alegría tenerte acá en este espacio. Gracias por esta invitación. Estoy honrado y muy contento, créeme, muy contento de poderte tener. Soy un seguidor tuyo de tus programas, de tus cursos, de tus audios, de tus podcasts, y añoraba profundamente tenerte en este espacio. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, aquí contenta también por la invitación y contenta de compartir esta temática que, bueno, no sé de dónde surgió, pero no importa. Es que yo trabajo mucho la parte femenina desde el punto de vista de la astrología, explotando mucho los arquetipos femeninos en la astrología. Así es, y por eso cuando tú aceptaste esta invitación y siguiendo tus programas, siguiendo tus clases, habiendo estudiado mucho contigo durante bastante tiempo, años, yo sentí que la mejor manera de tenerte y hablar era de lo sagrado femenino, que ha sido como parte de lo que tú has conectado no solamente con astrología, sino que decía en el preámbulo antes de que te conectaras, que una de las fascinaciones que me produce escucharte y aprender de vos ha sido el mito, cómo hilvanás y cómo conectas el mito y lo vas llevando hacia la astrología, y cómo pones el tema, papel, el arquetipo de lo femenino como preponderante. Así que por eso estás tú acá, y gracias de nuevo por esta inmensa invitación. Tú estás en Canadá, ¿no, Úrsula? Sí, yo vivo en Canadá hace varios años, sí. Pero soy de origen chilena, nací en Chile. Así es, sí, yo conozco un poco de tus orígenes. Bueno, Úrsula, hablando ya del tema, quisiera saludar a todos los que están llegando, son muchos los que están conectándose, muchos los que están llegando, inmensas gracias. Este programa también se va a transmitir por YouTube en Gomados, por el Spotify, y se transmite luego en una emisora en Colombia, en Bogotá, que se llama Sabana Radio. Así que la idea es poder difundir un mensaje de lo femenino, de lo sagrado. En el preámbulo, Úrsula, yo hablaba un poco de lo que significa este asunto de lo femenino y la conexión con la astrología. Pero antes, permíteme, quiero invitar a ver si logro ubicarlo acá. No lo veo acá. Dame un segundo, Úrsula, que quiero invitar a otro compañero que hace parte del equipo de Conexión Estelar. No os vais, que aquí estoy, pero no lo veo. No lo veo acá, dame un segundo. Y había una chica también que iba a participar, tengo entendido. Sí, Gema no va a poder estar porque tiene una dificultad. Gema Ferrari hace parte de Conexión, ella es peruana, ella habita Miami, yo estoy en Boston, y Carlos Pérez está en Medellín, Colombia, de donde incluso yo soy de Medellín, Colombia, y bueno, no tengo ni idea por qué no puedo ver, Carlos, discúlpame, no puedo verte. Si me puedes enviar una invitación te lo agradecería, hermano, para no dejarte por fuera del en vivo.
Úrsula, hablemos un poco de esta transición, de cómo lo ves, las energías que hemos venido experimentando desde la astrología, de lo espiritual, de lo corpóreo, desde lo físico, y cómo eso para vos tiene un significado con lo femenino, para empezar un poco el preámbulo e introducción a este programa el día de hoy, Úrsula. Bueno, tú hablas de la transición social o de la transición a nivel de la astrología, porque hay una comunión, ¿sí? Entre la astrología y la historia y los movimientos sociales. Que queremos, yo quiero aclarar para las personas que nos están viendo de qué hablamos cuando hablamos de femenino sagrado, ¿sí? El femenino sagrado representa un estado de conciencia que puede ser tanto en hombres como en mujeres, ¿sí? Porque todos tenemos ese lado o esa energía femenina o masculina. La energía masculina está mucho más exteriorizada hacia el afuera y está mucho más volcada en el hacer y en la acción, ¿sí? En cambio, la energía femenina es una energía que está mucho más volcada hacia el interior, es una energía que va a privilegiar no tanto el hacer, la acción, sino más bien el sentir, porque es una energía receptora. Entonces, cuando uno dice conectar con el femenino sagrado, significa estar en un estado de conciencia, de saber qué es lo femenino que hay en ti, cómo conectas con la energía receptiva, con la energía creadora, porque también la energía del femenino sagrado tiene que ver con esa capacidad creativa. Nosotros creamos vida, pero también somos creativos. Y cómo yo recibo la energía y recibo lo que me entrega la vida o lo que me entregan los demás, si soy merecedora o no de esa energía, ¿sí? Porque hay muchas personas que les cuesta, tanto mujeres como hombres, que les cuesta conectar con la energía femenina porque desde un principio nos enseñaron culturalmente a no ser merecedores a no recibir energía, abundancia, cariño, amor, cumplidos, ¿sí? Que las personas muchas veces no saben cómo recibir el amor, cómo recibir cuando yo te hago un cumpleaños, ay no, si no es para tanto, si yo no pinto tan bien, no, pero tienes una bonita sonrisa, tienes unos bonitos, ay no, sí, ¿y qué pasa con esa energía receptora? En vez de recibirla, de alguna manera vamos a buscar excusas para no recibirla, ¿sí? Entonces tiene que ver mucho con también un tema cultural o un tema social, incluso un tema religioso, porque también a nivel de creencias religiosas y creencias patriarcales no nos han enseñado a ser merecedores de la receptividad, de recibir. Entonces, bueno, quería aclarar un poquito esta noción del femenino sagrado porque a veces se podría confundir con ideologías feministas, que no es lo mismo, ¿sí? Aunque también pueden ir juntas, pero no son lo mismo, ¿sí? O sea, perfectamente una feminista podría también conectar con su femenino sagrado, ¿sí? Son cosas diferentes, podrían ir juntas, sí, también, pero no son lo mismo, ¿sí? Simplemente que el femenino sagrado tiene que ver con una conexión de la parte divina, de tu esencia divina, de tu energía yin, de tu energía femenina. Entonces estamos hablando de una conexión espiritual, divina, mística, sagrada, y el feminismo es más bien una ideología social, política, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces son dos cosas que van en carriles diferentes, pero que pueden tener estos puntos de conexión también, ¿por qué no? Eh, entonces, eso es lo que quería aclarar primero con esta noción del femenino sagrado, ¿sí? Porque hay veces que queda como, ¿qué es? Bueno, No, maravilloso, me encanta, de verdad que estoy fascinado con que estés acá. Te presento a Carlos Pérez, que está desde Medellín, Colombia. Él es filósofo, él es músico. Carlos, bienvenido a Conexión Estelar y te presento y les presento a todos los que están llegando a Úrsula Paz, muy conocida como Úrsula Cosmic. Carlos, bienvenido, hermano. No tiene sonido, amigo.
Ahí, Sí, hola, ahí sí. Bueno, sí, esta vaina de tecnología todavía no soy. Pero Úrsula, un placer, mucho gusto. Hola, Carlos. Estamos realmente muy emocionados, muy contentos de tenerte por aquí. Marcel nos habla mucho de ti. Entonces, este es el programa de Marcel. Así es. Y no, excelente. Entonces, pues saludando a todos los que se han conectado, bienvenidos a Conexión Estelar. Y bueno, continuemos, démosle línea a Marcel. gracias, gracias, Caleche. Úrsula, me encanta esa diferencia, pero yo quisiera que profundizáramos en el tema del merecimiento. Yo creo que ese concepto del merecer, lo hablo por experiencia propia. Yo soy Leo, Sol ascendente, perdón, soy Sol de Leo, ascendente Capricornio, Luna en Sagitario. No soy una persona que hable desde, no únicamente desde la interpretación de los textos, sino que por supuesto como un buen Leo hablo de lo que atravieso y lo que siento, ¿cierto? Desde lo que siento del corazón. Y el asunto del merecimiento ha sido como un eje transversal desde que encarné en esta vida, en este cuerpo, en esa cultura llamada Medellín, Latinoamérica, Colombia, etcétera. Y, y de alguna manera, los últimos años, esa idea del merecimiento ha aparecido muchísimo, sobre todo en el año pasado, digamos, con el valor propio. Pero en este año, comienzo de este 2024, el asunto de merecer, el asunto de saberse amado, de conocerse amado, de sentirse amado, hablo de hombres y mujeres, ha estado muy presente y ese arquetipo ideológico como en el inconsciente colectivo está apareciendo. ¿Puedes ayudarnos a entender y atravesar un poquito este concepto de cómo lo ves desde, no solamente como mujer, como astróloga en este momento, Úrsula, por favor? Bueno, primero estamos haciendo esta transición, a ver, astrológicamente hablando, de la era de Piscis a la era de Acuario, ¿sí? Hay algunos astrólogos que van a decir, no, ya estamos en la era de Acuario, y otros dicen, ya entramos hace varios años, y otros dicen, no, faltan un par de años. Bueno, eh, vamos a relativizar, pero estamos ahí entre Piscis y Acuario, ¿sí? De hecho, Piscis tiene justamente que ver con la conexión con esta parte divina. Y en estos últimos años ha habido, yo diría que una evolución muy grande, porque en los últimos 11 años hemos estado con el tránsito de Neptuno en Piscis, que es un planeta que transita en ese signo cada 178 años aproximadamente. Entonces, desde el 2013 me parece que fue que ingresó en el signo de Piscis, ha habido todo un despertar de conciencia y de conexión con nuestra dimensión mística, nuestra dimensión espiritual, nuestra dimensión esotérica, ¿sí? Entonces, por un lado, yo atribuyo mucho este nuevo despertar con este gran tránsito que todavía sigue vigente, porque se va en el 2026. Y desde el año pasado se ha sumado otro gran planeta que le da mucho peso y le da mucha significación y resignifica mucho el tema de la conciencia espiritual, que es Saturno. Entonces hace más real lo que antes nos parecía impalpable o lo que nos parecía muy, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo especifico? ¿Por qué? Porque Neptuno en Piscis como que cuesta un poquito explicarlo. Entonces Saturno nos puede dar un poquito más de tierra para poder materializarlo, comprenderlo, anclarlo en la vida real, en el cotidiano, en el 3D, porque Saturno da mucha tierra ahí, en el signo de Piscis. Eh, entonces tiene que ver con todos estos movimientos que representan este despertar. Entonces yo creo que por ahí el tema del merecimiento tiene que ver con estas nociones que nacen de este nuevo despertar, porque hay otras nociones también que han ido surgiendo, no solamente el tema del merecimiento, está el tema del amor propio, está el tema de los mandatos familiares, bueno, está el tema de, por ejemplo, que son como varias nociones que han ido apareciendo
con respecto a esta nueva conexión que uno tiene con el yo interno. Espectacular, así es. Y de alguna manera ese tema de merecimiento, Úrsula, con el femenino. Hablemos un poco porque en tu introducción, al empezar este programa, nos estabas diciendo la importancia del saber merecer y sobre todo porque está relacionado con el recibir, ¿cierto? Entonces, que se nos dificulta tal vez por esa transición de la era de Piscis, digamos, esa era que para algunos ya sí o no terminó o estamos terminando, pero que es indudable que estamos teniendo unos símbolos y unos significados y unos signos muy claros en el afuera y en el adentro de esa era y de esos valores y esas resonancias energéticas. ¿Cómo aparece lo femenino? Sabiendo que lo femenino siempre ha estado ahí, casi que underground, casi que oculto, casi que nuestras madres, casi como en ese asunto de dar vida, casi como en ese asunto de las mujeres líderes que se han atrevido a resaltar su visión y su llamado a una igualdad y demás. Pero entonces, ¿qué es el femenino? Porque es que lo dijiste muy claro y lo dijiste de alguna manera como es la espiritualidad, es lo divino. Entonces, ¿lo divino es femenino, Úrsula? Sí, por supuesto. Lo divino es masculino y es femenino. Lo divino es femenino y es masculino. O unisex. O híbrido o hermafrodita. Hermafrodita significa que tiene ambos sexos. ¿Sí? O sea, mira, el merecimiento para mí tiene que ver con un tema súper cultural. ¿Por qué? Porque desde muy pequeño nos han enseñado a sentirnos culpables por recibir. Si te dan un bombón, si recibes más plata de lo que estabas esperando como salario, si alguien te da demasiado amor, si alguien te da demasiadas palabras o cumplidos, uno se siente mal, se siente culpable, no sabe cómo reaccionar, se siente intimidado, siente, no, pero es que no es para tanto. Uno no sabe cómo devolver tampoco eso que uno está recibiendo. Tiene que ver con aprendizajes también, porque nadie nos enseñó a recibir, nadie nos enseñó a amarnos, nadie nos enseñó a sentirnos que merecemos recibir amor de la vida, de los otros, cumplidos, lindas palabras, regalos, etcétera, lo que sea que te quieran ofrecer. Entonces, culturalmente no, es algo que no nos enseñaron. Entonces nos largaron a la vida y claro, yo creo que la educación es un tema importante en el tema del merecimiento, porque si nos educaran desde niño, en vez de aprenderte a sumar, que es importante, yo no digo que no sea importante sumar, ¿sí? Pero es que eso nos lo meten desde que entramos al jardín hasta que salimos de la universidad. Oye, ¿por qué no nos meten otras cosas también desde que entramos en el jardín infantil? ¿Sí? ¿Por qué no nos enseñan a conocernos, a gustarnos, a amarnos, a ser amorosos con los otros también, ¿sí? Siempre estamos criticando al otro, siempre estamos diciéndole lo mal que lo hace, y ¿por qué en vez de decir lo mal que lo hace, no nos concentramos en alabar lo bien que lo hace? Entonces todo eso se enseña. Entonces venimos también de una educación, de un molde cultural, de un molde social que no ayuda mucho a la conexión con uno mismo, sino que nos ayuda a desconectarnos de uno mismo. Sí, total, total. Caliche, preguntas que tengas desde la filosofía que nos puedan ayudar a seguir hablando con Úrsula aquí en Conexión Estelar. Bien, no, pues más de la filosofía, más de la vida también, porque la pregunta sería cómo encontrar ese merecimiento, pues cómo reconocer, cómo llegar a eso, cómo llegar a reconocer que uno merece cosas, que uno merece estar bien, merece la energía, ¿cierto? Cómo llegar a ese punto, cómo aprenderlo a hacer. Qué buena pregunta, porque yo creo que también es un recorrido personal de cada uno. Es como difícil decirle a alguien, esta es la receta de la felicidad. Yo creo que cada persona tiene que descubrir su propia receta, encontrarla, buscarla, pero también trabajarla, porque las personas
quieren tener todo fácil, que todo les llegue gratuito, que les llueva como maná del cielo. No, estos temas se trabajan, estos temas representan un trabajo interno, ¿sí? Así como nos dedicamos horas a trabajar en el jardín, horas a hacer la limpieza de la casa, bueno, dediquémosles horas a hacer la limpieza interna, a conectarnos, y conectarnos con uno tiene que ver con conocerse, autoconocerse. Mucha gente no se conoce, ¿sí? No se conoce. Uno les pregunta, ¿qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué quieres en una relación de pareja? ¿Qué no te gusta? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No, no se conocen. Entonces, una de las maneras de trabajar el merecimiento propio, el amor propio, es comenzando a conocerse. Entonces, en vez de ir a buscar afuera, ¿sí? Empiezan a buscar adentro, empiezan a buscar quiénes son, cuáles son sus talentos, qué es lo que desean en la vida, qué es lo que no desean en la vida. Entonces ustedes comiencen a crear ese espejo interno que tienen y a reflejarlo hacia afuera. Entonces el trabajo del autoconocimiento y del amor propio, que eso es el otro gran tema, que nos hicieron creer y pensar que había que buscar el amor afuera, y por eso tenemos tantas personas que son psicoemocionalmente dependientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesito que el otro me quiera para yo poder quererme, necesito que otra persona me ame para yo poder ser feliz, porque yo necesito que otra persona me haga feliz, porque yo no soy capaz de ser feliz conmigo o de hacerme feliz a mí misma o a mí mismo. Bueno, nos enseñaron también que había que ir a buscar todo eso afuera. Yo creo que el fracaso, porque llamémoslo así, el gran fracaso es creer que afuera vas a encontrar la felicidad, que el otro o la otra te va a hacer feliz, que tu padre, tu hijo, tu pareja te va a hacer feliz. Entonces, eh, no, no es afuera, es adentro. Me encanta esa manera de llevar a todos y a todos los que están conectados. Gracias. Sé que hay preguntas. Ya he visto alguna de ellas. Ha sido mucha la gente que se está conectando. No hemos podido saludar a todos. Discúlpeme, Sí, discúlpeme 2 segunditos que voy a tener que desconectar aquí un segundo la cámara. dale, Pero ya dale, vuelvo, ya tranquilo. vuelvo. Sigan usted. Tranquilo, Calichi. Úrsula, yo tengo una pregunta puntual, que creo que alguien aquí la mencionó, creo que fue Natalia Santos, mi hermana, que está desde Medellín, Colombia. Yo lo conecto porque ella pregunta acerca de los eclipses que se vienen, la temporada de eclipses, que tenemos el 25, el primer eclipse en Libra, y luego tenemos uno en Aries, que son los llamados ejes del karma, pero frente a eso hay un personaje que tú has trabajado mucho y en el cual te agradezco muchísimo, que fue Quirón. Mucho de lo que yo he aprendido de Quirón, que ahorita sigue transitando en Aries, tiene que ver con la herida. Y yo creo que de alguna manera también Úrsula, ese femenino, ese sagrado femenino que está reapareciendo y tocando a nuestras puertas internas, y que por supuesto ese eco a veces resuena como un desconocimiento, como tú lo has planteado, también tiene que ver con esa herida, y también a veces, digamos, dos puntos, con la sombra, que podría ser ese tránsito de Plutón en Acuario. ¿Nos ayudas a entender un poco la temporada de eclipses y cómo se conecta ese quirón, esa herida, esa sombra, con el resurgir y el conexión de ese femenino que está tocando nuestro interior? Bueno, el Quirón en Aries que se está activando desde el año pasado con los eclipses es el autoabandono, ¿sí? Quirón está en el signo más personal, que es Aries, que es el yo soy. Y Quirón en Aries tiene que ver con cuánto te has autoabandonado porque has estado volcado hacia afuera, todo hacia afuera, y te has abandonado por dentro. Entonces, primero, en vez de llorar como animal herido porque el otro te dijo que no, porque tu mamá no te quiere ver, porque tu hermano no te quiere hablar, bueno, antes de preocuparte y sufrir porque las otras personas de alguna manera sientes que te están abandonando, empieza a trabajar tu propio autoabandono. ¿Dónde? En qué momentos de la vida preferiste a otra persona en vez de elegirte a ti? Entonces, Quirón con los eclipses nos van a mostrar la
autoridad que nos infligimos, el autoabandono, donde yo me he abandonado por estar con un otro, o por estar con una otra, o por complacer mandatos familiares, o por complacer a la pareja, y yo no siendo feliz, tratando de hacer feliz a otro, bueno, ahí hay un autoabandono tremendo, hay un autoabandono tremendo. Y después uno le termina echando la culpa a la pareja o a la mamá, al papá o al vecino. No, ustedes son responsables de autoabandonarse. Si en una relación de pareja, en una relación de amistad, en una relación de hermandad, en una relación la que sea, estamos en el eje de las relaciones, Aries Libra. Si yo decido elegir a la otra persona sacrificando mi propia felicidad y sacrificándome, entonces ahí estoy cometiendo un pecado capital que le voy a llamar yo, que es me estoy abandonando completamente, ¿sí? Entonces no es que el otro te está abandonando o tu madre o tu pareja, no, eres tú, eres tú. Entonces, ¿en qué etapas de la vida, en qué relaciones, en qué experiencias te has dejado, te has abandonado? También van a aparecer estas personas en Libra que nos van a espejear muchos dolores en relaciones de todo tipo también, ¿sí? Donde yo he creado daño y dolor con mis actitudes, con mi manera de ser, con mi manera de comunicar, con lo que he dejado de hacer, y donde también cuáles son las heridas más dolorosas que yo he recibido de parte de otras personas en todo tipo de vínculos. Entonces, vamos a ser más conscientes de esa dimensión con los eclipses y Quirón. Wow, increíble, buenísimo. Cariche, ¿qué nos puedes aportar? Y ya voy con preguntas mientras que Carlos plantea una pregunta. Cariche, no te escuchamos. Tienes que activar el micrófono, my friend, in el sonido, in el studio. No te escuchamos, amigo. Sonido. Hola, Ahí Ahora. sí. tenemos problemas, estamos hoy cargados de... Bien, no, yo más que todo fue que acabo de ver un comentario que me pareció muy interesante, que dice, sin dudas el merecimiento toma años reconocerlo, igualmente hay otros que piensan que se lo merecen todo. Entonces dicen que hablemos por favor de cómo mantener el balance entre esas dos cosas. Es que yo creo que estamos confundiendo con el exigir y el merecer, ¿sí? Porque hay personas que puede que estén eh, exigiendo cosas, exigiéndole a los otros, oye, tú me debes, no, es que tú tienes que ser así conmigo, no, es que tú me tienes que prestar o me tienes que dar, eso es exigencia, eso no tiene que ver con el merecimiento. El merecimiento es ser consciente de que lo que a mí me están dando o de lo que la vida me está dando también, porque va más allá de lo que te pueda dar una persona, es recibirlo con el corazón y los brazos abiertos, sin prejuicios, sin lástima, sin pena, sin vergüenza, sin miedo, ¿sí? Entonces son dos cosas distintas. Las personas que exigen que se lo merecen todo y que exigen mucho al resto, y lo otro es trabajar el merecimiento y ser consciente de que hay algo que llega a mi vida, que me lo está entregando una persona o que la vida me lo está regalando, y yo no tengo por qué sentirme culpable si me lo están dando, no tengo por qué sentirme mal si lo estoy recibiendo. Todo lo contrario, me hace feliz recibirlo, ¿sí? Entonces, solamente cuando te dicen, oye, qué bonitos ojos tienes, y te da vergüenza recibir un cumplido, te da miedo, ahí no estás siendo consciente de que mereces y no estás recibiéndolo con los brazos abiertos, lo estás recibiendo con un rechazo, con un miedo o con una vergüenza, ¿sí? Buenísimo. Claro, y aplica también para estas personas que no se piensan que buscar, por ejemplo, un empleo nuevo o algo así, una oferta de empleo, piensan, no, yo no me merezco esto, no, yo no soy para eso. Eh, pero tal vez sí, o sea, obviamente por algo está ahí o por algo se le presenta, ¿cierto? Es el otro extremo, digamos. Claro, es el otro extremo, pero lo que pasa es que también uno tiene que, a ver,
Yo voy a ser bien sincera con lo que voy a decir. Cuando alguien va a buscar un trabajo y te ofrecen X condiciones, X salario, X beneficios, lo que sea, ya la vida te está entregando algo, ¿sí? Porque si estás sin trabajo, ¿ok? Si estás sin trabajo y te aparece una oferta, ya la vida te está entregando algo, ¿sí? Te está dando algo la vida. Después cada persona verá si le mira el diente al caballo, como se dice. Y obviamente hay personas que siempre le van a encontrar la quinta pata al gato, ¿sí? O sea, hay gente que siempre va a decir, no, no es suficiente, no es suficiente. Y aunque le ofrezcan $1.000.000, nunca va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque no hay un trabajo consciente de lo que es la abundancia, ¿sí? El hecho que ya te estén ofreciendo un trabajo, ya hay abundancia. Lo que pasa es que no siempre la abundancia viene en el formato personalizado como uno lo quiere. Eso es otra cosa. Ujú, ujú. ¿no? Sí. Así es. Úrsula, dentro de las reflexiones que estamos haciendo el día de hoy, cuando te escucho hablar y las preguntas que nos hacen la gente, que pueden seguir preguntando, por supuesto, y bienvenidos a todos, muy agradecido que están acá con este espacio con Úrsula Paz en Conexión Estelar. Yo creo que de alguna manera los que somos, habitamos un cuerpo hombre, ¿cierto? Y en el cultural nos denominamos hombres. Hemos notado que más o menos desde los 2000 el arquetipo, el funcionamiento familiar de los hombres empezó a cambiar. Yo vengo de una sociedad donde los hombres eran ausentes y no vimos hombres protagonistas de la vida familiar. Y por eso lo digo, culturalmente había una ausencia de esos hombres participando de la educación de los padres, llevándolos al colegio, llevándolos a hobbies, actividades culturales, preocupándose por la educación. De alguna manera, casi como de los 90, 2000, uno empieza a percibir que hay hombres, entre comillas, femeninos, vinculados en empezar a dar y recibir. Y también empieza a darse cuenta uno que antes de esa transformación de eso que te hablo, del hombre, las mujeres habían tenido un papel más protagónico underground, no con la visibilidad social ni el salario que, como mencionas al principio, podríamos denominar feminismo, derechos, participación política y demás, sino que la que llevaba el equilibrio, la fuerza, el empuje de lo que llamamos familia. ¿Has notado dentro de tu experiencia y tu trabajo espiritual, astrológico, que esto que te estoy mencionando es real y que se está dando un cambio de paradigma en el arquetipo femenino y masculino de lo que llamamos hombre y mujer? ¿Lo has notado? Sí, por supuesto, hay una mayor apertura porque también los tiempos cambian, porque ha habido una evolución cultural, ha habido más visibilización de todo lo que era femenino y que estaba un poco reprimido o underground. Y de eso muchos se han encargado de alguna manera los movimientos feministas, que más allá de que cada persona tenga su opinión al respecto, eh, y que los hombres todavía les cuesta a algunos comprender el movimiento feminista, porque no es que las mujeres quieran estar sobre los hombres, ¿sí? Porque yo cada vez que hablo de algo de feminismo me aparecen unos comentarios del sexo opuesto, digamos, que ahí me dan a entender que creen que el feminismo es que queremos estar por sobre los hombres. No, nada que ver, ¿sí? Es encontrar ese reconocimiento igualitario en derechos, en espacios, en oportunidades, etcétera, etcétera. Eso es el feminismo, ¿sí? Para aquellos que no lo saben, porque aún hay muchos que no saben de qué se trata el feminismo. Obviamente que ha ayudado mucho a la sensibilización de que los hombres participen más, de que dejen un poquito más de expresividad y de expresión y se permitan más también conectar con la energía femenina. Es decir, que ahora hay más hombres que van a cambiar pañales, que se van a hacer cargo del bebé, que todo este tipo de actividades que estaban profundamente
adjudicadas exclusivamente a las mujeres, bueno, estamos viendo cómo empieza a haber este intercambio de roles también, ¿sí? Así como habían roles masculinos, exclusivamente masculinos, ahora hay ciertas mujeres que pueden perfectamente realizar esos roles que antiguamente eran exclusivos del masculino, digamos. Ujú, ujú. Caliche. Bien. Eh, Volviendo al asunto de la astrología, yo no soy el más indicado, pero voy a hablar desde el desconocimiento. Eh, pero me preguntaba en ese sentido, ¿cómo usamos la astrología? O sea, ¿cómo usar los que no sabemos? ¿Cómo podemos usar de una buena manera la astrología para ayudarnos en ese proceso, por ejemplo, de ese autorreconocimiento y todo esto? Bueno, el planeta, hay un planeta que es el que rige eh, la valoración propia, el amor propio, el recibir, el sentirse que uno merece recibir abundancia en todas sus formas y manifestaciones, y es el planeta Venus. Eh, Ese planeta es el que podría regir con otros arquetipos femeninos que hay en la astrología, como la luna, como Lilith, o los asteroides femeninos y los más conocidos. Desde el punto de vista de la astrología, se puede trabajar con esos temas, y en una carta natal habría que ver cómo están posicionados esos planetas y esos asteroides también en la carta natal, para poder trabajar esos arquetipos en la persona. Pero Venus sería como la principal. Ujú. Y Ok. recordando, Caliche, discúlpame, recordando que año pasado Úrsula, Venus hizo su Star Point en Leo, ¿de acuerdo? Que estuvo retrogradando y llegó a hacer su Venus Star Point como estrella de la mañana en Leo. Y eso se veía un poco que ese punto de inicio de Venus, iniciando esa estrella de 5 puntas, de 5 contactos, 5 puntos que él activa. El año pasado lo hizo en Leo. Iba a tener una repercusión este año exactamente en ese asunto de saberse valorar, no desde la exigencia, pero sí desde la verdadera capacidad de amor propio. Y se me ocurre, enlazando aquí rápidamente, Úrsula, como a veces uno indudablemente usa lo cultural para llegar a las metáforas que ayuden a aterrizar un poco. Y a mí a veces se me ocurre que esa representación del saber dar, de ser hombre, de ser femenino, de estar en contacto con lo femenino y masculino divino, es todo eso que llamamos Jesús de Nazaret. Vos lo ves muy conectado desde el punto de vista como una posibilidad de representación y explicación a lo que te estoy tratando yo de enumerar. No entendí muy bien dónde iba la pregunta. Bueno, la pregunta es la siguiente. Dentro del asunto que estamos hablando del merecimiento, de lo femenino, de lo sagrado y de ese asunto del merecer y un poco lo que preguntaba Carlos, explicación astrológica y llegando a Venus, casi que para a uno poder aterrizarlo, a veces siento yo, es una apreciación personal y que te lo pongo a consideración, de que esa figura cultural histórica, no religiosa, para no meternos en temas religiosos, pero cultural histórica como fue Jesús y Jesús de Nazaret, puede representar una manera de un hombre ser femenino en contacto con lo divino y que representa un poco este mismo despertar de lo que hemos estado hablando en este programa. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí. Él y quizás otras figuras, sí, hay muchas figuras religiosas que trabajan mucho la energía femenina también, ¿sí? En general estoy hablando, a los hombres les cuesta un poquito más conectar con la energía femenina, les cuesta fluir un poquito más con la energía femenina, les cuesta un poquito más reconocerla, darle cabida, manifestarla, expresarla. Pero si te fijas que si nos vamos a varios líderes espirituales, sin meternos en temas religiosos, eh, líderes masculinos, vamos a dejar de lado un poco las líderes femeninas, que también las hay,
pero los líderes masculinos trabajan bastante la energía de manera muy sutil, la energía femenina. Por ejemplo, Jesús, ¿sí? El tipo de trato que tenía hacia la mujer era muy distinto al de sus 12 apóstoles, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo tiene una sensibilidad hacia lo femenino mucho más receptivo y abierto, ¿sí? Y también en muchos líderes espirituales, bueno, pongamos a Buda, un ejemplo, eh, y otros más quizás, ¿sí? Total, total, buenísimo. Caliche, vamos a ir cerrando el programa. Yo sé que hay muchas preguntas y la gente se irá conectando, pero no queremos abusar del tiempo de Úrsula. Sé que hay muchas preguntas, pero quisiera, Caliche, que empecemos el cierre para darle un redondez a este programa de Conexión Estelar con Úrsula Paz. ¿Qué tienes que decir tú, amigo mío? Bueno, no, pues para ir cerrándolo, muchas gracias, Úrsula, por estar aquí. Espero que sea esta pues la primera, pero no la última vez. Entonces, porque hay muchas cosas que obviamente quisiéramos hablar, contar, preguntar, eh, en fin. Entonces, esto es muy interesante. Para mí en la astrología, a pesar de que conozco a Marcela hace tantos años y sé que lo hace muy bien, eh, pero todavía es un asunto que realmente me encanta, pero no lo entiendo, ¿cierto? Es algo donde no he podido entrar desde el conocimiento, o sea, claro, hay que estudiar más. Y Marcelo me ha hecho la carta astral todavía, entonces estamos pendientes, todavía estoy pendiente de cosas. Pero no, muy interesante esto. Creo que hay que conectar estas vainas con la vida y la intención de nosotros aquí es conversar de todo esto que nos pueda llevar en ese camino de encontrarnos a nosotros mismos, de mejorar nuestra vida cotidiana, de reconocer que la vida es la búsqueda del equilibrio entre lo femenino, lo masculino, entre lo bueno y lo malo, entender que las cosas suceden por alguna razón también y que hay que saberlas recibir. Y creo que tú nos has ayudado mucho en esa reflexión de eso precisamente, de aprender a recibir cosas. Entonces, yo pues no tengo más que agradecerte Muchas por estar aquí. gracias, Carlos. Muchas gracias por tus palabras. Buenísimo. Úrsula, yo creo que Carlos ha tocado un punto ya como para el tramo final de este programa y yo creo que también hay un resurgimiento de todas esas prácticas que así como lo femenino, la mujer, estaban, como hemos hablado ya en varios momentos de este programa, muy por debajo de lo que era convencional o aceptado. Entonces estamos viendo que la astrología ha tenido un boom en los últimos años muy fuerte, bienvenido sea, por supuesto, y que ha servido para que muchas personas tengan un método de conocerse a sí mismo, pero también el tarot, la meditación, el yoga, todo lo que sea Exacto. completamente, e incluso las personas se han estado acercando a la oración de eso que mencionaste ahorita, de esos maestros espirituales y maestras, mujeres también que ha habido desde el punto de vista espiritual. Hablemos un poco para cerrar, Úrsula, de este resurgimiento, ¿cómo lo ves vos desde lo que sos como mujer y astróloga? Ese resurgimiento de todas esas prácticas, incluye la astrología, y qué elementos pueden aportar a todos aquellos que de alguna manera todavía están aferrados a ese asunto de lo convencional, de lo tradicional, que Plutón en Capricornio pues está a puertas y cerrando este año con su ingreso a Acuario. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo tengo desde el punto de vista de la astrología, sí, porque bueno, no puedo dejar de lado la astrología, yo me guío mucho también por ese lenguaje. Nos vamos a ir cada vez más a fusionar un poco más estas dos energías del masculino y del femenino, ¿sí? Plutón en Acuario representa, por un lado, Acuario es un signo que es bastante híbrido, ¿sí? Es bastante híbrido. Vamos a tener próximamente, por ejemplo, en junio vamos a tener una Venus Star Point en Géminis. Géminis es el signo también del hermafroditismo, ¿sí? Venus tuvo una
tuvo un hijo con Hermes, Mercurio, y nació con ambos sexos. Entonces de ahí viene hermafrodita, de Hermes y Afrodita. Entonces nuevamente vamos con un signo donde se potencia el tema de lo femenino y de lo masculino. Entonces cada vez más mujeres le dan más espacio a la energía masculina en sus vidas y cada vez más hay hombres que también le van a ir dando más espacio a la energía femenina. Y eso puede verse y puede reflejarse, entre otras cosas, no exclusivamente, por ejemplo, en todo este movimiento de cambio de sexo, ¿sí? Que no vamos a entrar en ese campo porque no quiero herir sensibilidades de ningún tipo, simplemente que lo estoy diciendo como esto se puede manifestar de muchas maneras, incluido en ese aspecto. Sí, cada vez más mujeres más virilizadas o dándole más espacio también a un sentir masculino y al revés también, ¿sí? Entonces, bueno, nos vamos hacia allá. Hay algo de eso también con la era de Acuario, ¿sí? Porque la era de Acuario es un signo bastante, queremos ser diferentes, queremos transgredir las normas, queremos unir lo que estaba quizás en partes distintas. Entonces, si el masculino y el femenino estaba por dos carreteras distintas, lo que vamos a hacer es que hagamos algo diferente y ahí viene lo híbrido, ¿sí? Entonces se va a expresar de muchas maneras eso. Ujú. Sí, estamos de acuerdo que esa búsqueda con Acuario, que es un signo de aire, pero también una de las representaciones de la dualidad, ¿cierto? Exacto. Pero diferente a lo que plantea Géminis, Acuario indudablemente trata de diferenciarse, de generar esa innovación, pero también hay un personaje, Úrsula, que quiero preguntarte, y es Urano, porque es que Urano también ha estado presente el año pasado, pues viene estando muy presente, otro transpersonal, porque recordemos, Úrsula y estimados que nos siguen en vivo, los transpersonales están teniendo un papel muy preponderante en este tránsito. Entonces no estamos únicamente hablando del inicio de una era, de alguna manera, que repercute en ese sagrado femenino como despertar y como aparición de aprender a merecer, a amar, dar y recibir y tener empatía frente a los otros, sino que de alguna manera es el colectivo y la tierra misma donde habitamos y todo lo que significa la tierra como atmósfera, ecosistema y lugar, con todo lo que hay dentro de este espacio que todos habitamos, que se está moviendo hacia lo transpersonal y que implica un trabajo de paradigma colectivo completamente nuevo, en donde ese trígono que ahorita está dormidito entre ese Urano, ese Plutón y ese Neptuno, muy similar a lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, pero que el que va a llevar esa batuta va a ser Neptuno, cambiando un poco a lo que sucedió en la época de la Segunda Guerra Mundial, que era Plutón el que llevaba como la lanza de ese cambio colectivo, ahora lo va a llevar un poco Neptuno. Sé que esto parece japonés para que el que no entienda y espero que haya podido medio explicarlo, Úrsula, pero hablemos ya para el cierre en definitivo de esto. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sentís? Este trabajo colectivo tan fuerte de que Plutón haya pasado a Acuario, de que estemos a puertas de que Urano lo haga y ese trabajo de Neptuno que va a ser en el 2026, tres planetas colectivos moviéndose, iniciando ciclo y sumado a todo lo que ya hemos medio hablado en el programa. Wow, bueno, ojalá pudiéramos tener una bolita de cristal para ver el futuro, pero sí este año se va a potenciar mucho la energía de Géminis y de Acuario, porque Júpiter va a hacer el ingreso al signo de Géminis y le va a hacer un trígono tremendo a ese Plutón en Acuario, entonces va a empezar a potenciar signos que tienen que ver con rompamos un poquito los paradigmas antiguos, ¿sí? Son dos signos muy que cambian, que nos van a cambiar completamente la manera de ver, de percibir la realidad, la manera también de percibir lo femenino, de percibir lo masculino, de vivir, de intercambiar lo femenino y lo masculino. Va a cambiar mucho eso. Y sobre todo a partir del segundo semestre, porque es en el segundo semestre que tenemos este Júpiter ingresando a Géminis y ya para el 2026 va a ser a Urano quien va a ingresar en Géminis. Entonces también va a potenciar este cambio
mente, de ideas, de sistemas de creencias, mucho con respecto a estos temas. Buenísimo. Bueno, y no te quitamos más tiempo, estamos muy No, agradecidos. pero Acá si vamos a hablar, si vamos a hablar de Acuario, sí podemos ir hasta las 3 de la mañana, más o menos. Yo encantado, por supuesto, que estaba yo así, ¿no? yo sé, yo sé, Pero nada, sería genial, Úrsula, más adelante poderte volver a tener. De verdad que gracias por el esfuerzo que has puesto, gracias por salir en las redes, por los temas tan innovadores, por tus participaciones con diferentes astrólogos y diferentes personas en el mundo, españoles, colombianos, argentinos. Eso también de alguna manera habla muy bueno, muy bien de lo femenino, de esas fronteras que hay que superar, de conectarnos en los diferentes acentos de este lenguaje hermoso que es el español castellano, que toda nuestra familia latinoamericana, hispanohablante comparte y que a veces ponemos incluso barreras entre nosotros. Eso también ha sido para mí un mensaje muy importante de tu acercamiento a las redes. No nos conocemos, pero yo sí te quiero agradecer muchísimo por fomentar tu transformación, por salir al mundo a expresarte, que es parte también de lo que mucha gente ha venido haciendo, así no lo haga de X o Y manera, así lo hable desde la religión o desde la astrología, de la espiritualidad, pero es una manera también yo siento de ese despertar de decir, a mí me pasó, yo sufrí una transformación y quiero compartirlo. Si una persona, la comparte y se siente habilitada, se siente inspirada, se siente motivada, se siente empoderada, que es una palabra muy compleja, pero también válida en el lenguaje simple de lo que estamos tratando de explicar el día de hoy, pues yo sí te digo, muy contento de que poder tenerte acá, muy contento de que podamos hablar contigo y agradeciéndote profundamente no solamente por lo que ha sido, sino con esas colaboraciones que nutren el lenguaje y que conectan esa Latinoamérica hispanohablante tan rica y que de alguna manera yo sí sueño que a través de la espiritualidad, lo femenino y de esta innovación que tú has mencionado en el programa el día de hoy, nos ayudemos a recordar que esas barreras deben estar cada vez, como Saturno nos está pidiendo en Pisces, elimínalas porque son tus hermanos y hermanas y más si hablan tu propio lenguaje. Úrsula, gracias totales, como decimos acá en este programa, supremamente contento de sí. tenerte. Gracias a Caliche por aceptar esta invitación también, así sea filósofo y no entiendo mucho de astrología. Y No, pero los filósofos éramos astrónomos en épocas pasadas, ejercíamos la función de la astrología y de la astronomía. Entonces, no han estado tan lejos, aunque se han alejado. Por eso hay un interés importante ahí en todos los mitos, en toda la Exacto, interpretación que se puede hacer de todo esto. No, es hermoso, es hermoso. Por aquí nos decían que por qué tan cortico. Sí, vamos a hablar con la producción aquí presente para ya que alarguemos llevamos una estos hora, temas. ya llevamos una hora. Pero los invitamos, sí, los invitamos a todos los que se han conectado, muchos nuevos por aquí. Nuestro horario habitual es los martes a las 7 hora de Colombia, 8 hora de Miami y Boston. Entonces, invitándolos a conversar, a ser parte de esta conexión estelar que buscamos es conectar personas, conectar pensamientos. No llevamos la verdad de nada, simplemente reflexionamos y queremos que crezcamos en este colectivo que es necesario para mejorar este mundo donde vivimos. Entonces, a Úrsula, mil gracias y espero pues que sigamos en contacto, por supuesto. Gracias por la Gracias. invitación, Marcel y Carlos. Qué rico haber hablado de este tema del femenino sagrado. Yo creo que cada vez más se escucha también ese término. Hay cada vez más información, contenido, personas que desarrollan este tema desde distintos paradigmas, así que qué bueno que lo hayan tomado en cuenta, este tema. Así que gracias. Excelente. Un beso. A ustedes, gracias. Esto ha Muchas sido gracias. Conexión Estelar en nuestro horario extraordinario con una mujer extraordinaria que ha sabido valerse, amarse, respetarse y empezar a dar eso que ha sabido recibir. Úrsula Paz, conocida también como Úrsula Cosmi en redes sociales, con Carlos Pérez,
Úrsula Paz, y quien te habla y te agradece este espacio, Marcel Santos de Engomados Geniales. Como decimos siempre, Carlos, gracias. Totales, muchos. Gracias. Chao. Chao.